Bienvenidos a Tutoriales Grandes. En este video hablaremos sobre el protocolo Spanning Tree, protocolo que permite a las redes LAN Ethernet tener enlaces redundantes mientras se solucionan problemas al agregar enlaces extras como los loops. Tener enlaces redundantes nos da la oportunidad de poder mantener funcionando la red aunque un enlace esté caído o incluso un switch completo esté caído. Spanning Tree tiene otras variantes, las cuales son Rapid Spanning Tree y Multiple Spanning Tree. La diferencia entre ellos radica en que Spanning Tree es un protocolo que soporta una sola instancia y por ende tendrá una sola topología de Spanning Tree para todas las VLANs. Rapid Spanning Tree, protocolo de rápida convergencia que soporta una sola instancia. Por último tenemos Multiple Spanning Tree, el cual incluye todas las ventajas de Rapid Spanning Tree, además de que soporta varias instancias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente usted va a poder colocar varias VLAN en una sola instancia y esta instancia tendrá una topología de Spanning Tree diferente a las otras instancias de Spanning Tree. El siguiente punto a tratar será el funcionamiento de Rapid Spanning Tree, donde iniciaremos hablando de cómo seleccionar la mejor BPDU o Bridge Data Protocol Unit, la cual contiene información de Spanning Tree tal como Root ID, Bridge ID, Path Codes, Port ID, entre otros. La mejor BPDU se seleccionará validando la siguiente secuencia. El menor root bridge ID, teniendo en cuenta que la primera BPDU que envía el switch tiene como root ID su propio bridge ID, ya que él se considera root al inicio. El menor path codes desde el root bridge, que vendría a ser la sumatoria de todos los port codes de los puertos que reciben BPDU desde el root bridge hacia el puerto destino. El menor Sender Bridge ID y por último el menor Port ID, el cual está conformado por el priority del puerto que contiene un valor que va de 0 a 255 siendo 128 el valor por defecto y el número del puerto. Visto lo anterior, seguiremos con los pasos para la convergencia inicial de Spanning Tree, que están conformados por 1. La elección del root bridge y 2. La elección de los roles de los puertos del switch. Elección del root bridge. El root bridge sirve como referencia para todos los cálculos de Spanning Tree al determinar qué rutas redundantes bloquear. Antes de iniciar con el proceso de selección del root bridge, donde bridge en STP es equivalente a switch, debemos hablar del bridge ID. El bridge ID está compuesto del priority value y la MAC del switch. Ahora, el root bridge será el switch con el menor valor de bridge ID, siendo que tenemos dos valores en el bridge ID, primero validamos el menor valor del priority, y si todos estos son iguales en los switches, entonces pasamos a ubicar el menor valor de la dirección MAC de los mismos. Una vez hecho esto, ya tenemos designado nuestro root bridge. En el siguiente paso escogeremos los roles de los puertos. Estos están divididos en 4. Root es el puerto que tiene el menor path codes hacia el root bridge. Designate son los puertos que no son root y que están conectados hacia otros switches o dispositivos finales. Alternate es un puerto alternativo hacia el root bridge, el cual es menos deseable y no se tomará a menos que el enlace del puerto root esté caído. Y por último el backup. Este prácticamente no se utiliza en implementaciones modernas ya que se requiere que el switch tenga varios enlaces hacia un hub y que además reciba una BPDU desde un puerto de este mismo. Ahora hablaremos del cálculo del path cost. Para ello debemos tener en cuenta que existen dos tipos de port codes, el short y el long, que contienen valores diferentes dependiendo de las velocidades de los puertos. Además, el short en las velocidades de 10 y 100 MB cambia si la conexión es half duplex o full duplex. Al iniciar el proceso de elección de roles de los puertos, tendremos como premisas primordiales que todos los puertos del switch root serán designate. En un enlace, si un puerto es root, el otro puerto será designate. Y en todos los switches que no sean root, se tendrá un solo puerto root, siempre. Entonces, basado en la secuencia de decisión de 4 pasos de Spanning Tree para determinar el mejor BPDU, debemos validar el menor path codes desde el root bridge, debido a que en este punto todas las BPDU de todos los switches tendrán como root ID el bridge ID del root bridge. Por consiguiente, primero coloco como designate los puertos del switch root. Luego, inicio la selección del puerto root con el switch terminación de MAC2. Allí el path codes de la interfaz GE02 es 4 y la interfaz GE01 es 12, ya que la ruta pasa por los switches terminación de MAC3 y 4. Por ende, selecciono la interfaz GE02 como root.
Luego repito el mismo procedimiento en el switch terminación de MAC3, lo que me da como resultado que quede la interfaz GE01 como puerto root, ya que tiene el menor path cost. Luego voy al switch con terminación de MAC4 que tiene un path cost de 8 en la interfaz GE01 y también en la interfaz GE02. En este caso pasaremos al tercer criterio de selección, ubicaremos el menor Sender Bridge ID de los switches conectados a este y nos dará como resultado que el puerto root será el GE01 y su extremo será un puerto designate. Por último, toca definir los roles de los puertos GE02 del switch con terminación de MAC3 y GE02 del switch con terminación de MAC4. Aquí se aplica el segundo criterio de selección debido a que el switch con terminación de MAC3 tiene un menor path cost, por ende, su puerto será designate y el switch con terminación de MAC4 será alternate, lo que causa que no pase data por ese enlace. Ya pasado por el proceso de roles de puerto STP, nos damos cuenta que se han creado las rutas libres de bucle y lo mejor de todo es que si se perdiera un enlace o un switch, automáticamente STP creará rutas nuevas libres de bucles. Como pueden ver, a mi mano derecha tengo 4 switches conectados entre sí. Todos ellos tienen puertos de red gigabit y todos ellos tienen el Priority Bridge ID similar. Por lo tanto, primero vamos a visualizar la disposición de los switches físicos que tengo en este momento con sus MAC. Luego, como criterio de selección del root bridge, tomaremos la menor MAC de los 4 switches debido a que el Priority Bridge ID es igual en todos, lo que nos da como resultado que el switch 1 será el root. Y luego, realizando el procedimiento de selección de rol de puertos, nos quedarían los siguientes roles y rutas. Ahora, vamos al menú web para habilitar Spanning Tree en todos los switches y verificar si el cálculo fue correcto. Ingreso la dirección IP del switch en mi navegador, coloco el usuario administrador y la contraseña, voy a la sección de switching Spanning Tree y habilito la opción de Spanning Tree. Salvo los cambios y esto lo deberé repetir en cada uno de los switches de mi red. Aquí abajo en la pantalla de estatus voy a poder observar el Bridge ID de mi switch y el Root Bridge ID que vendría a ser el Bridge ID del switch root. Además, si quiero ver los roles de los puertos, puedo ir a Port Settings y aquí, como pueden ver, tengo cada uno de los puertos y los roles de cada uno de ellos. En el siguiente paso me aseguro de que todos los cálculos hayan dado correcto. Si se fijan, voy a utilizar el esquema de SSH para poder ver toda la información de Spanning Tree o de la BPDU de forma más condensada, ¿ok? Simplemente debo acceder al switch por SSH y colocar el comando show Spanning Tree. De esta manera me aseguro de que los resultados que me dieron en la presentación anterior sean iguales a los switches que tengo físicamente aquí a mi lado, ¿ok? Se puede ver, por ejemplo, que aquí tenemos en el switch root, que viene a ser este switch, tenemos todos los puertos designados, ¿ok? Y aquí en el puerto 8 está conectado mi PC. Luego, en el switch 2 tenemos un puerto root, que viene a ser el GE1, y un puerto designado, que viene a ser el GE2. Luego tenemos en el switch 3 un puerto designado GE1 y root GE2, y en el 4 tenemos un puerto alternate en GE1 y un puerto root en GE2. Ahora, si quisiera que en lugar del switch 1, el switch 2 sea mi root bridge, solo debo modificar el priority del bridge ID del switch 2 para que sea inferior al de los otros switches. Esto nos dará como resultado los siguientes roles y rutas. Luego, paso a modificarlo en el menú web en la sección de Spanning Tree. Luego me voy a Bridge Priority. Aquí tengo que restar en múltiplos de menos 4096
lo que me dará como resultado 28.672, que es un valor inferior al del resto de los switches. Salvo los cambios. Y ahora vamos a verificar si los resultados son los mismos que lo que vimos en la presentación anterior. Como pueden ver, ahora el switch 2 es mi switch root, ¿ok? Con un priority value del bridge ID menor al del resto de los switches. Esto hará obviamente que cambien los roles de los puertos. Ahora mi switch 2 tendrá dos puertos designados como puertos GE1 y GE2, ya que es el root. El switch 1 tendrá un puerto root que va a ser GE1 y un puerto designado GE2. El switch 3 tendrá un puerto alternate que será el GE1 y un puerto root que será el GE2. Y por último, el switch 4 tendrá un puerto GE1 en designate y un GE2 como root. Por último, cambiaré el sentido de las rutas para que en lugar de bloquearse el enlace del switch 3 y 4, se bloquee el enlace del switch 1 y 2. Para ello, incrementaré el valor del path coast del puerto GE01 del switch 1 y esto nos dará como resultado los siguientes roles y rutas. Como pueden ver, ahora cambió la dirección. Para modificar el valor del path coast, vamos a el menú web del switch 1, sección switching, spanning tree, port settings. En el puerto 1 hago clic en editar y aquí cambio el path coast de 4 que está en este momento a 16. Guardo los cambios. Luego vamos a verificar que los cálculos hayan sido similares a los de la presentación. En las BPDU vemos que en el switch 1 tenemos el cambio del path coast a 16 y luego el puerto quedó en alternate, el GE2 quedó en root, en el switch 2 el GE1 quedó en designate y el 2 en designate porque es el switch root. En el 3 quedó el GE1 en root y el GE2 en designate y por último en el switch 4 el GE1 quedó en designate y el GE2 quedó como root. Ahora hemos visto cómo cambiar tanto el switch root como las rutas del spanning tree. Y con esto terminamos el tutorial del día de hoy. Nos vemos en la próxima.